Buenas noches y bienvenidos una noche más a La Gran Pregunta, un espacio que realizamos en colaboración con la Fundación Pablo VI. Decía el gran humanista Nuccio Ordine, Premio Princesa de Asturias de las Humanidades a título póstumo, que la universidad hace tiempo que sacrificó su verdadera esencia, que es la de proporcionar conocimiento, saber y formar ciudadanos responsables para terminar convirtiéndose en empresas, obsesionadas en producir profesionales. Sin desdeñar esta preparación profesional, este humanista de referencia en los últimos años dice que privilegiarla de manera exclusiva significa perder de vista la dimensión universal de la función educativa de la enseñanza. Sin embargo, España es uno de los países de la Unión Europea con un mayor porcentaje de sobrecualificación, según datos de Eurostat, y hasta un 35% de los trabajadores ocupa puestos por debajo de su nivel formativo, lo que aumenta el desencanto y las dudas de si la universidad está preparada para un mercado de trabajo cada vez más cambiante y tecnologizado. Para analizar estas cuestiones nos acompañará hoy Ricardo Mayral, rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que con sus más de 260.000 estudiantes es la universidad más grande de Europa. El futuro de la universidad pasa también por definir cómo ésta se adapta a una revolución tecnológica que cada vez más está suprimiendo aquellas actividades de desarrollo del conocimiento. La inteligencia artificial y sus múltiples aplicaciones crean no solo nuevas tareas, sino que abren miles de retos éticos y jurídicos. Esta semana Europa ha dado un gran paso para el control de esta tecnología, convirtiéndose en líder en regulación para evitar, entre otras cosas, un uso indiscriminado de nuestros datos. Pero si las principales empresas tecnológicas no están en Europa, ¿tiene su razón de ser una regulación? ¿Podemos estar seguros con dicha regulación? Analizaremos esto con Idoia Salazar, presidenta de un observatorio sobre ética e inteligencia artificial, y con el tecnólogo José Luis Calvo. Comenzamos La Gran Pregunta. Me acompaña Ricardo Mayral, rector de la UNED, la universidad más grande de España, con una oferta educativa que abarca 26 títulos de grado, 43 másteres y más de 600 programas de formación continua. Buenas noches, rector. Buenas noches, Ricardo. Un placer tenerte aquí. Buenas noches. El placer es mío, Jesús. Ricardo, todo el proceso de digitalización que estamos viviendo, esto que decimos ahora, que no estamos en una época de cambio, sino que realmente estamos en un cambio de época, ¿no? Nos lo dice incluso el propio Papa Francisco. Desde el punto de vista de la universidad, que todo va tan rápido, que todo va tan acelerado, ¿cómo está la universidad en general? ¿Cómo está encauzando este vendaval de digitalización, este vendaval de revolución, de cambios a la hora de canalizar bien toda una serie de enseñanzas, de títulos, todos estos grandes títulos, grandes números que tenemos, por ejemplo, en la UNED, ¿no? Bueno, la universidad está asumiendo con una profunda responsabilidad y la firme convicción de dar respuesta a los muchos desafíos inmensos y sugerentes que estamos viviendo. Y lo estamos haciendo, pues, haciendo nuevas propuestas en cuanto a la importancia que tiene la tecnología en todo el proceso de innovación educativa. Estar atentos a las demandas de los mercados laborales cada día más emergentes y que debemos responder con nuevas titulaciones de tal forma que nuestros estudiantes sean competitivos en los mercados nacionales, internacionales, presentes y futuros. Y sin olvidar la investigación, que es otro de los pilares firmes de la universidad. Y la investigación hoy, sin duda, es la respuesta a los muchos desafíos, a estos desafíos que estamos viviendo como sociedad. En el caso de la UNED, por ejemplo, que es una universidad donde tradicionalmente se ha caracterizado y se sigue caracterizando por esa educación a distancia, ¿no? Cuando antes se hablaba de la educación a distancia, todo el mundo pensaba en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Pero ahora hay otras universidades que se han incorporado a la digitalización, hay otras universidades también a distancia. Hoy en día se puede desde cualquier sitio, ¿no?, estudiar. ¿Cómo mantiene esa competitividad tu universidad? Es cierto, es decir, hace 50 años celebrábamos el año pasado el 50º aniversario. 50 años haciendo universidad con unas señas de identidad propias, con una esencia diferencial que hoy ya es sinónimo de excelencia académica, tanto docente como investigadora. Y la UNED hace 50 años
arranca con una metodología semipresencial. Fíjate que podría considerarse un arcano, una metodología que lograba aglutinar las bondades, por un lado, de la presencialidad, porque no olvidemos, la UNED no es una universidad online, es una universidad que imparte clases en sus centros asociados, insisto, que lograba combinar las bondades de la presencialidad junto con la irrupción de las tecnologías más disruptivas de cada una de las épocas. Evidentemente, en el año 72 eran los materiales audiovisuales que utilizábamos para enriquecer todos los materiales docentes. Con el paso del tiempo, la UNED se ha ido adaptando a todos los cambios. El advenimiento de Internet supuso la creación de la primera red de centros virtuales y ahora, evidentemente, en lo que estamos, y además estamos con un firme interés, es en explorar el papel de la inteligencia artificial y de la inteligencia artificial generativa en ese proceso de innovación. Y la importante función social que tiene una universidad como la UNED, ¿no? En el ámbito de la discapacidad, en el ámbito de los centros penitenciarios. Por supuesto. Es decir, también, si hacemos una mirada retrospectiva, hace 50 años la UNED nace con una profunda función social, persiguiendo la inclusión y la igualdad de oportunidades, favoreciendo el acceso a muchas personas que de otro modo no hubieran tenido posibilidad de acceder a una formación universitaria por diversas condiciones vitales. Y una de ellas, y es un programa del que yo como rector me siento muy orgulloso, Jesús, es todo el tema es decir, el acercar la formación universitaria a los estudiantes con discapacidad. La UNED hoy, en la actualidad, está formando al 40% de todos los estudiantes con discapacidad de todo el sistema universitario español. Me gustaría hablar, rector, del tema formación profesional, estudios universitarios. Tradicionalmente también ha habido una sensación cuando a tu hijo le dicen, pues cuando termina la educación obligatoria, entre bachiller y formación profesional, pues es mejor formación profesional. Parece que hay como que el niño no vale para estudiar, ¿no? Y hay cierto deterioro de la propia formación profesional. ¿Eso está cambiando? ¿Está ya más prestigiada, por decirlo de algún modo, la formación profesional? Afortunadamente está cambiando, pero es cierto que durante un tiempo la formación profesional fue, yo diría, injustamente denostada. Y creo que ha sido un error, porque ahora lo que necesitamos son capacitación en oficios, en profesionales que puedan atender otros servicios que son absolutamente necesarios. Es que curiosamente no se encuentran oficios. No, y además están bien remunerados. Claro, ¿no? todo ello con la irrupción de una necesidad formativa en un mercado laboral muy emergente, muy cambiante. Y por eso ahora nacen un nuevo tipo de titulaciones que son las microcredenciales que intentan subrayar la importancia que tiene la formación a lo largo de la vida. Es decir, dar respuesta a las necesidades emergentes de estos mercados laborales, necesidades que pueden diferir mucho de un mes a otro. Ya no diría de un año a otro, sino de un mes a otro. Y creo que la universidad debe estar preparada para dar respuesta, debe estar atenta a lo que nos dicta la sociedad, a lo que nos indican las necesidades formativas. A mí alguna vez me han preguntado, rector, ¿cuál es el perfil formativo dentro de 10 años? Es una pregunta interesante, porque si hace 10 años nos hubiéramos planteado o hubiéramos reconocido que un ingeniero de datos, que personas especializadas en el uso inteligente de datos, en la inteligencia artificial generativa, iba a ser una de las realidades más demandadas en los mercados laborales, esto hace 10 años, incluso hace 5 años, nadie hubiéramos apostado por este perfil. Hoy es uno de los perfiles con mayor demanda profesional y con un mercado laboral, palmario y emergente. Sin duda. ¿Y cómo ajustar, precisamente por todo esto que estás contando, Ricardo, cómo ajustar esa oferta que está cambiando y que se está modulando permanentemente por las universidades a esa demanda de trabajo que a su vez está cambiando mucho más rápido? ¿Cómo se ajusta? ¿Cómo las universidades cambian sus equipos, cambian sus profesorados, cambian sus títulos? ¿Cómo ajustar? Necesitamos procedimientos ágiles, flexibles,
rápidos que puedan dar respuesta a esas demandas. Y allí, insisto, por ejemplo, la formación a lo largo de la vida y muy en particular el programa de las microcredenciales supone el trabajar conjuntamente con los agentes productivos, es decir, la empresa, instituciones, que son los que conocen y conocen muy bien cuáles son esas demandas, cuáles son los perfiles profesionales que necesitan y que requieren una capacitación. Las microcredenciales se conciben precisamente en colaboración conjunta entre las universidades, empresas, instituciones, etcétera, etcétera. Y es así, es decir, con procedimientos ágiles, rápidos, tener un mayor conocimiento, ¿no? Y eficaces, y con un conocimiento de la realidad laboral, claro. Conocimiento que obtenemos gracias precisamente a esa colaboración con las instituciones. Y supongo que también es necesario estar más cerca de las empresas, que la universidad está más cerca de las empresas. El tema de las prácticas, por ejemplo, que es un clásico, ¿no? Sí. Los estudiantes que hacen prácticas en la universidad, que por cierto hay cierta discordancia ahora, ¿no? sobre el tema de la seguridad social, quién lo paga, quién no lo paga. Parece que hay que pagar a los estudiantes que hacen prácticas. Nosotros tenemos un tejido empresarial que no está muy por la labor. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, sí, ha habido cierto debate, sobre todo en los últimos meses. Lo que está claro es que las universidades siempre hemos adoptado una actitud responsable, hemos adaptado todos los procedimientos administrativos a la nueva normativa y créame, ha sido un trabajo hercúleo, titánico. Pero las universidades lo han hecho y las universidades estamos, bueno, pues asumiendo todo lo que nos corresponde con el fin de ofrecer la mejor formación para nuestros estudiantes. Una formación de calidad, una formación de excelencia, que pasa evidentemente por la realización de esas prácticas, como garante precisamente de que nuestros estudiantes adquieren la mejor capacitación. Las prácticas las abona la universidad, lo que es todo el coste de la seguridad social y todo eso, ¿lo hace la universidad o lo hace la propia empresa? ¿Tiene que ser la empresa la que...? ¿Cómo funciona el sistema? No, la seguridad social abona el 95% y la universidad asume el 5%. El 5%. Sí. Pero todo ello junto con un trabajo y un proceso de revisión de todos los convenios, de dar de alta todos los procedimientos administrativos, que eso ha correspondido a las universidades, que lo hemos hecho, que hemos cumplido con los plazos y que de nuevo la universidad, yo lo digo con mucho orgullo, siempre está a la altura de las circunstancias. Es una de las cosas que como rector yo, pues y además hablo en nombre de todo el sistema universitario español, la verdad es que es un orgullo como uno ve la actitud responsable y comprometida de la Universidad Española. Hay carreras que tienen mucho éxito y que posteriormente el índice de fidelidad pues, es mínimo. Muchas de ellas son elegidas por una visión romántica de lo que puede significar una determinada profesión y son unas cuantas las que tienen una tasa de abandono o decepción muy grande. Patricia nos lo cuenta. Patricia, buenas noches. Vamos a ver, Jesús, buenas noches. ¿Cómo 5 años después de graduarse, hasta el 44% de los estudiantes se arrepiente de haber elegido su carrera universitaria? Pero lo cierto es que en esto de las carreras hay profesiones con más arrepentidos que en otras. En lo más alto de ranking, los que estudian periodismo se llevan la palma en esto de arrepentirse. 5 años después de haber finalizado sus estudios, un 87% afirma que si volviera atrás no elegiría la misma carrera. Le siguen los sociólogos, los que estudian Bellas Artes, los comunicadores audiovisuales y los que estudian Magisterio, con un 61% de arrepentidos. En el otro extremo, aquellos que elegirían su carrera con los ojos cerrados de nuevo. El 80% de los médicos, los enfermeros y los matemáticos. Las carreras de ciencias, por tanto, parece que tienen menos arrepentidos que las de letras. Jesús. Rector, ¿estás de acuerdo con estas estadísticas que hemos escuchado? ¿Qué valoración haces de todo ello? Bueno, yo, por supuesto, respeto estas estadísticas, pero no estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en profesiones como, por ejemplo, magisterio, necesitamos buenos maestros. La figura del maestro es de capital importancia. ¿Cuántas veces reconocemos que gracias al maestro que tuvimos en nuestra formación infantil o adolescente, él ha sido o ella ha sido el responsable de que, bueno, pues hayamos optado por un camino profesional? Insisto, muchas veces se tiende a
bueno, a dar una visión un poco dicotómica entre ciencias y humanidades. Ciencias tienen un camino emergente, las humanidades no. Yo discrepo. Discrepo porque estamos ahora en un momento en el que necesitamos reivindicar, y yo lo hago, el papel tan extraordinario que tienen las humanidades, como formación transversal. Es decir, por eso yo creo mucho en esos dobles grados, en esas dobles titulaciones que combinan las ciencias con las humanidades. La interdisciplinaridad es la base, no solo de la investigación, sino también de la formación. Y ahora, en el mundo en el que estamos viviendo, esos valores humanistas son los que dan sentido a gran parte de la formación. Debemos reivindicar esos valores humanistas, la importancia que tiene el pensamiento crítico, el diálogo, la perspicacia ilustrada frente a la información indiscriminada y acrítica, la duda, etcétera, etcétera, por no olvidarnos evidentemente de la concordia y la filantropía. Son los valores que dan sentido no solo a las humanidades, sino que han sido los responsables que la ciencia y el conocimiento se mueva de forma y avance de forma indesmayable. Personalmente estoy muy de acuerdo porque todo este tema de la inteligencia artificial, de la que hablaremos ahora en la segunda parte del programa con dos invitados, va muy encaminada hacia la sustitución de todo lo que es la especialización. Y Nuncio Ordine hablaba en ese gran libro de la utilidad de lo inútil, de la necesidad que son los conocimientos humanistas, la necesidad de los conocimientos generalistas. Quizás tenemos que ir hacia un conocimiento, la universidad tiene que ofrecer un conocimiento mucho más generalista, más que esa especialización que durante un tiempo se ha puesto el foco. Yo creo que sí, es decir, debemos volver a una concepción renacentista, es decir, una formación más humanista, más enciclopédica, donde logremos precisamente conciliar lo que nos aportan las ciencias con lo que nos aportan las humanidades. Esa mirada interdisciplinar es absolutamente básica. Se suele decir que la ciencia es proteica, pero tiene la capacidad de acercar disciplinas. Y hoy a nadie le sorprende que desde el derecho se puedan abrazar disciplinas como la inteligencia artificial o desde la lingüística, etcétera, etcétera. Es decir, y evidentemente la irrupción de la inteligencia artificial no está reñida con estos valores. No, la inteligencia artificial, un uso responsable de la inteligencia artificial debe tener en cuenta y tiene en cuenta precisamente todos estos valores. Muchas veces caemos en una visión negativa de la inteligencia artificial porque se pone el foco en un uso irresponsable y poco ético de la inteligencia artificial. No, la inteligencia artificial ha venido para quedarse y debemos incorporarla como aliada en ese proceso de innovación educativa. Fíjate, Jesús, hace 2 meses la UNED puso y publicó un hub de innovación educativa donde se da acceso a las mejores prácticas tanto docentes como discentes, y un hub que incluye un amplio abanico, inventario de herramientas de inteligencia artificial y de inteligencia artificial generativa, donde uno ve cómo desde la inteligencia artificial puede innovar, modernizar las prácticas educativas sin perder de vista esos valores. Al contrario, desde la inteligencia artificial podemos fomentar ese pensamiento crítico, la creatividad, la imaginación y, ¿por qué no?, el trabajo en equipo. Fíjate que son valores absolutamente claves en esa formación del siglo XXI. Rector Ricardo, hablabas antes de que nos debemos de sentir orgullosos de la Universidad Española, ¿no? Yo creo que, pero sin embargo algunos espectadores están diciendo, bueno, pero luego cuando salen esos famosos rankings de las universidades, la Universidad Española no es precisamente la que está entre los primeros puestos, que siempre están las universidades anglosajonas, y algunas veces echamos la culpa al ranking. ¿Dónde está el problema? Bueno, los rankings hay que saberlos analizar, porque como todos los rankings se asignan pesos a determinados parámetros que a lo mejor no son relevantes en muchas de las instituciones. Por ejemplo, la UNED estábamos comentando que tiene una extraordinaria función social. Y eso es algo que no debe pasar desapercibido y que todos reconocemos como uno de los grandes valores. Mi pregunta es, ¿dónde está esa función social reconocida en algunos de estos parámetros? Mucho me temo que no lo está. Por consiguiente, es decir, penalizamos cuestiones
que deberían recogerse de forma, yo diría, muy relevante. Lo que pasa es que a la hora, un estudiante hoy en día, y con todo el tema de la globalización que estábamos hablando anteriormente, que es posible que desde el pueblecito más recóndito de nuestra España rural pueda estar haciendo estudios Claro. en la Universidad de Stanford, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo mantener esa competitividad en las universidades? Porque está bien destacar, y yo creo que para eso este programa, para destacar con el rector la función social que también tiene nuestra universidad, pero ¿cómo llegar a ese estudiante y decir, oye, estudia también en nuestra universidad española, no solo la Universidad de Stanford es una universidad de prestigio, también nuestras universidades españolas? ¿Cómo llegar? Por supuesto, vamos a ver, las universidades españolas ocupan y cada día puestos más destacados en esos rankings. Y a nadie se le oculta el papel tan extraordinario que desempeña la Universidad Española en materias de investigación. Y puedo dar muchos ejemplos en ámbitos desde las ciencias de la salud, humanidades, etcétera, etcétera. El papel de la internacionalización de las universidades españolas es bueno, yo diría que cada día mayor. Mejor, ¿no? No podemos olvidar que el español es una de nuestras credenciales, es decir, la lengua española es uno de los elementos de la marca España. Nosotros enseñamos en español, la ciencia en español es algo a lo que debemos seguir aspirando. Por consiguiente, las universidades españolas cada día más ocupan un papel más relevante en el ámbito internacional. Y yo animaría a todos los estudiantes a que, bueno, conocieran nuestras universidades sí, antes de irse a otras universidades. Una cuestión, porque nos quedan ya muy pocos minutitos, pero quería preguntarte un par de cuestiones más, rector. La primera, sobre el tema de las universidades públicas en España, que se han creado muchas en los últimos años, y no sé si hay alumnos para todos, porque cada vez hay menos alumnos, la tasa de natalidad es conocida por todos que va en detrimento. Y cada vez tenemos más universidades, entre públicas incluso también contadas privadas. ¿Cómo hacer todo esto? ¿Hay que especializar a las universidades? ¿Cómo arreglamos este problema? Bueno, yo creo que es bueno el tener una competencia. Bueno, en universidades públicas, la última que se creó fue hace 25 años, que fue la Universidad Politécnica de Cartagena. Pero es cierto, tenemos un ecosistema con muchas universidades y creo que eso es bueno. Es decir, que la sociedad tenga un abanico amplio de elección. Y además con universidades muy pujantes tanto en su parte docente como en los programas de investigación, de transferencia del conocimiento. Y creo que debemos, una de las cosas que también uno se siente muy orgulloso es que todas convivimos de una forma muy constructiva y edificante. Y el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, donde estamos universidades públicas, universidades privadas, donde compartimos muchos intereses, proyectos, desafíos y donde aprendemos unos de otros. Esa es también la base de la educación y del conocimiento, saber escuchar y saber dialogar. Dicen algunos que se ha bajado el nivel de la universidad, que la democratización de la universidad, por esto de que hay más universidades, que ha bajado el nivel. ¿Ha bajado? Yo creo que no. Al contrario, es decir, estamos sobre todo modernizando los sistemas de enseñanza, las metodologías, la irrupción, como decía antes, de las nuevas tecnologías, facilita otro tipo de aprendizaje, un aprendizaje más adaptado a las necesidades del alumno. Y eso es gracias precisamente a hacer un uso inteligente de los datos. De nuevo, la inteligencia artificial nos da un buen ejemplo de cómo podemos modernizar y cómo podemos, sobre todo, mejorar las metodologías de aprendizaje de tal forma que nuestros estudiantes reciban la mejor formación. Una formación personalizada a sus intereses. Rector, para terminar, ¿qué le recomendaría a un padre que tiene un hijo que está terminando sus estudios obligatorios y usted es el rector de una universidad? ¿Qué le recomienda? Bueno, yo lo que le recomiendo es que apueste por la educación, por el conocimiento. Estamos viviendo en un momento plagado de desafíos que son inmensos y sugerentes, como he calificado, y que debemos dar respuesta a través de la ciencia y del conocimiento. Hoy la ciencia y el conocimiento es la esperanza racional para la construcción de un futuro mejor. Sí, la esperanza, a diferencia de la decepción, que es finita, la esperanza es infinita. Por eso yo lo que les animo a que sigan formándose, a que sigan cultivando esos valores humanistas, el pensamiento crítico, la concordia, la filantropía, la duda. Eso es lo que necesitamos
porque es así, solo así, como lograremos que la universidad nos permita transformar el mundo en un mundo más solidario, más respetuoso y más pacífico. Y una sociedad mejor, y una en sociedad definitiva. mejor. Pues Ricardo, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Ha sido un verdadero placer. Seguimos con nuestro siguiente asunto. Esta semana el Parlamento Europeo daba el paso definitivo para la aprobación de la primera ley integral del mundo en regular el uso de la inteligencia artificial, una tecnología que está transformando nuestras relaciones laborales, sociales, nuestra forma de contar y ver el mundo, el ámbito de la ciencia y la tecnología biomédica o la forma de hacer y entender la política. Aunque no siempre para mejor, hoy queremos analizar lo que esta ley supone y nos preguntamos si le estamos poniendo puertas al campo y dónde acaba la ley y dónde empieza la responsabilidad. Para hablar de todas estas cuestiones sobre las que nos haremos las grandes preguntas, me acompañan Idoia Salazar, presidenta de Odiseya, el Observatorio del Impacto Ético de la Inteligencia Artificial, y José Luis Calvo, fundador de Diverger, una empresa que permite la creación de proyectos con inteligencia generativa. Buenas noches, Idoia. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Jesús. Idoia, a mí me gustaría empezar con el tema de la ley de inteligencia artificial, esa que ha aprobado el Parlamento Europeo y que decimos que es la primera ley en el mundo que regula la inteligencia artificial. Vamos a hacer un poco de pedagogía. ¿Cuáles son las verdaderas líneas fundamentales de esta ley, Idoia? Muy bien, pues esto yo creo que es una cuestión fundamental. Llevábamos ya como 3 años las distintas instituciones europeas fraguando esta regulación de la inteligencia artificial. Ha habido mucho conflicto porque se estaba intentando pensar a ver si realmente era necesaria una regulación sobre una tecnología que está en plena expansión. Y esta regulación específica, pues yo creo que sí que ha sido muy acertado la manera en que las instituciones europeas han abordado este proceso. Lo han hecho fijándose principalmente en los casos de uso. Es una legislación basada en el riesgo y así pues han establecido como si fuera un semáforo en el que tenemos pues, los sistemas de inteligencia artificial prohibidos, los que no se van a poder usar en el ámbito o desarrollar en el ámbito de la Unión Europea. Son todos aquellos sistemas de inteligencia artificial que pudieran pues, infringir los derechos fundamentales, por ejemplo, la puntuación social en China o que haya pues, vulnerabilidad sobre determinado tipo de públicos y todos esos sistemas de inteligencia artificial pues, estarán prohibidos. También la vigilancia por las calles en tiempo real con cámaras de identificación biométrica prohibidos salvo excepciones muy concretas bajo orden judicial de cuestiones, por ejemplo, de búsqueda de terroristas, de niños perdidos. Temas de seguridad o de orden público, ¿no? Temas muy específicos. Luego tenemos el semáforo naranja, que es sobre el que recae la mayor parte de la regulación, que son sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo. Y son todos aquellos modelos cuyo impacto puede recaer sobre los derechos fundamentales, nuestra salud o la seguridad de las personas y también sobre el medio ambiente. Y aquí tenemos un caso, pues por ponerte un caso que yo creo que se aprecia muy bien, que es el referente, por ejemplo, a los empleos. Por ejemplo, si yo quiero acceder a un puesto de trabajo, una empresa usa en su departamento de recursos humanos un algoritmo de inteligencia artificial, pues tendrá que tener un cuidado, mucho cuidado con el entrenamiento de ese algoritmo, con los datos, con la supervisión de ese algoritmo para que sea la persona la que al final toma la decisión de si yo entro en el puesto de trabajo o no. Luego ya tenemos esos sistemas de inteligencia artificial son los más importantes, que vamos a tener una serie de requerimientos bastante duros para que las empresas, unas evaluaciones de conformidad como si fuera un checklist en el que pues, tendrán que cumplir las empresas que usen o desarrollen esos modelos para hacerlo bien y que nuestros derechos no se vean afectados. Después, al final, tenemos semáforo amarillo, que son, por ponerte un ejemplo también bastante claro, las deepfakes o pues algunos modelos de IA generativa, salvo los más conflictivos, que tienen obligaciones de transparencia. Por ejemplo, si vuelven a sacar un anuncio en televisión hecho por inteligencia artificial, tendrá que rotularse. O si diciendo que esto está hecho por inteligencia artificial, o si un periodista hace una noticia con un modelo de IA generativa, tendrá que poner que ha sido hecho de manera artificial por un modelo de inteligencia artificial o estas cosas. Y ya por último tenemos esos modelos de inteligencia, estos pues, casos de
de modelos que no tienen ningún tipo de repercusión sobre los derechos fundamentales y eso está completamente fuera de la regulación porque son de mínimo riesgo. Entonces, esta aproximación basada en el riesgo creo que es pues, muy bueno, nos ayudará a hacer un uso, a impulsar la inteligencia artificial, pero manteniendo pues, el cuidado. De todo esto. José Luis, decíamos esta semana, precisamente en la Fundación Pablo VI, en un seminario sobre todo el tema de la respuesta de Europa a la inteligencia artificial, que la autora de esto que llaman el efecto Bruselas, Bradford, dice que la ley, esta ley que muy bien ha explicado Idoia, marcará el rumbo de las regulaciones en el mundo entero. ¿Estás de acuerdo o no con esto? Sí, claro, si vemos la inteligencia artificial como que tiene la posibilidad de crear productos y servicios, seguramente sí. El punto está en que con inteligencia artificial también es posible, y seguramente es lo que más impacto va a tener, automatizar puestos de trabajo. Y teniendo en cuenta que las empresas más grandes del mundo y las que se dedican a inteligencia artificial no están en Europa, yo creo que va a ser muy difícil que se vuelva a cumplir ese efecto Bruselas, ¿no? Esa capacidad de Europa de influir regulatoriamente en el resto del mundo, porque esa tecnología pues viene de fuera, ¿no? Y entonces, quizá, o sea, dentro de que la regulación en términos generales está bien, pero quizá está protegiendo mucho a las grandes empresas tecnológicas que resulta que no son europeas, ¿no? Entonces, yo veo un riesgo en que haya un efecto no intencionado en el que no se permita que se desarrolle la tecnología en Europa. En Europa, ¿no? Sí. Precisamente esta semana también hemos tenido todo el tema relacionado con el iris, ¿no? Nos atiende Borja Suara, que ha sido el director de Red.es y otras muchas ocupaciones, recibió el premio Protección Datos, es un gran experto en derecho digital y con el que tenemos el placer de coincidir en observatorios como Diseya. Muchas gracias, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias a vosotros. Borja, esta semana ha estado en los medios de comunicación y ha estado en los tribunales también todo el tema del iris, de los datos biométricos. ¿Por qué la cuestión del iris es una cuestión tan delicada? Bueno, la cuestión del iris es una cuestión delicada como todos los datos biométricos, la huella dactilar, el reconocimiento facial, porque están dentro de las categorías especiales de datos personales, antes se llamaban datos especialmente protegidos. Es una novedad porque en España estamos más acostumbrados a pasar la huella dactilar o incluso las aplicaciones que nos descargamos de ocio en las que hay reconocimiento facial para ver cómo seremos dentro de unos años o cómo seríamos si fuéramos mujer o hombre, ¿no? Y también se utilizan las aplicaciones de reconocimiento facial pues para desbloquear el móvil o como elemento de seguridad en los bancos. Pero el escaneo, el iris del ojo, pues es algo novedoso y encima se ha sumado pues que el aparatito parece muy futurista, esa bola que estáis enseñando plateada, y que encima se ha unido ese tema al tema de las criptomonedas. Y entonces yo creo que eso ha producido una alarma social, porque no hay nada que dé más miedo que lo desconocido. Y entonces entre el iris del ojo, que es novedoso, la bola plateada y las criptomonedas y las colas que se han formado porque te daban además unas criptomonedas por dejarte escanear el iris, yo creo que eso ha hecho que la Agencia Española de Protección de Datos haya intervenido de manera prudente para suspender esa actividad hasta que se aclare qué se va a hacer exactamente con esos datos que son especialmente sensibles. En efecto, como bien dices, ¿no? La agencia, el organismo oficial en el ámbito nacional, la Agencia Española de Protección de Datos, ha paralizado, ha suspendido de momento, y de hecho creo, y me lo confirmarás ahora, que ya hay un auto también de la Audiencia Nacional que confirma esa suspensión, ¿no? de momento, que confirma esa paralización. Pero yo me pregunto lo siguiente, si al final son los ciudadanos los que han cedido voluntariamente su iris, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué se produce ese conflicto? Bueno, pues me alegro de esta pregunta porque ahí está la clave de la cuestión. A mí me preocupaba que la gente se escandalizara porque alguien recibiera unas monedas, aunque fueran criptomonedas, por ceder sus datos.
porque estamos todos los días pagando con nuestros datos personales a los medios de comunicación, a las empresas tecnológicas, o sea que con los datos claro que se puede hacer negocio y utilizarlo como moneda de pago o recibir también monedas a cambio de cederlos. O sea que ahí yo no le veo el problema. El problema está en el consentimiento, porque para que sea un consentimiento válido tiene que ser informado, porque si no, no es un consentimiento libre. Y de lo que se quejaban algunos de los chicos que estaban ahí en la cola es que no se les había informado de para qué era, porque le preguntaban, bueno, ¿y te han dicho para qué es? Y dice, no tengo ni idea, solo sé que me daban unas criptomonedas. Y luego parece que también había menores de edad, que no sé yo si se refieren a menores de 18 o menores de 14, porque con 14 años ya se pueden ceder datos personales. Y entonces, en el caso de que hubiera menores de 14 años, pues ese consentimiento tampoco es válido. Y luego ha habido alguna denuncia también de que alguien ha querido revocar el consentimiento y ejercer su derecho a la supresión de los datos y que no ha podido, tampoco sabemos si por falta de pericia con la aplicación o porque se lo han impedido. Entonces, como lo único claro es que no está nada claro, la agencia lo que ha hecho es suspender temporalmente porque no puede hacer otra cosa, no puede entrar en el fondo de la cuestión porque no es la autoridad competente. La autoridad competente es la alemana porque esta empresa está radicada en Baviera. Entonces, dentro de Europa, la que tendrá que decidir si es legal o ilegal lo que hace WorldCoin será la autoridad bávara en Alemania. Lo que pasa es que, Borja, con lo que me estás diciendo, claro, también hay que tener en cuenta el tema de la responsabilidad individual, porque claro, me dices, bueno, muchos de estos ciudadanos dicen que sí, que aceptan entrar en este juego, si me permites la expresión, a cambio de unas criptomonedas, pero ¿dónde queda esa responsabilidad individual también de cada uno, ¿no? Porque es que claro, cuando nosotros utilizamos aplicaciones como, vamos a poner un ejemplo de un Google Maps, donde yo voy hacia un determinado itinerario, pues yo sé que estoy pagando a través de datos, evidentemente, no estoy pagando con dinero, pero me arriesgo a que la aplicación a dónde voy y dónde voy a estar. Hay una responsabilidad individual en todo esto. Por eso me alegro, porque estoy totalmente alineado con lo que dices, incluso a alguien le ha sorprendido, pero digo, a ver, que la Agencia Española de Protección de Datos hace muy bien, como la DGT, por ejemplo, en hacer campañas de difusión, de publicidad o de propaganda institucional para hacer recomendaciones del uso prudente, de a quién das tus datos, igual que de la conducción prudente, ¿no? O incluso como se hacían las campañas también contra el SIDA, ¿no? De tener elementos de precaución cuando la gente tiene relaciones sexuales. Pero una vez hechas las recomendaciones, si somos mayores de edad, somos responsables de lo que hacemos, tanto cuando conducimos como cuando nos cedemos nuestros datos o cuando tenemos relaciones sexuales. Y siempre digo, para ser gráficos, ¿no? Porque hay un paralelismo entre la intimidad física y la intimidad no física, que es la de nuestros datos. Dice, se pueden hacer campañas de que efectivamente, y ahora por ejemplo va a haber una, porque parece que han vuelto a repuntar las enfermedades venéreas porque los jóvenes pues no toman precauciones cuando tienen relaciones sexuales. Bien, y entonces habrá campañas, igual que por ejemplo la Agencia de Protección de Datos hace campañas para que los jóvenes no hagan sexting y no manden imágenes íntimas que luego acaban siendo viralizadas. Pero una cosa es recomendarlo y otra cosa es prohibirlo, porque no puedes prohibir algo que la gente, si es mayor de edad, pues podrá hacer. Y dice, bueno, pues es que es muy imprudente lo que hace. Pues lo que hay que defender no es los datos, sino la libertad de datos, la libertad de poder hacer con tus datos lo que tú quieras y que otra persona no pueda hacer con tus datos lo que tú no quieras que haga. Pero si tú quieres ser promiscuo con tus datos, es tan protegible como si quieres ser casto con tus datos. Borja, algún espectador estará diciendo, todo esto está muy bien, todo esto que están diciendo está muy bien, pero claro, en muchas ocasiones es prácticamente imposible navegar por la red si yo no le doy a toda la cuestión relativa a las cookies o yo no le doy a determinadas cosas, porque entonces me paralizo, me inmovilizo. ¿Dónde está ese límite entre mi responsabilidad individual y dar un pasito para poder seguir avanzando en todo esto? Pues lo ha dicho el Tribunal Constitucional, porque ya ha empezado a hablar de que ese botón de he leído y acepto los términos y condiciones de uso es un consentimiento que está muy diluido, porque es lo que en derecho español decimos que son los contratos de adhesión, donde como el agua, la luz, el teléfono, los contratos bancarios, los de aseguradoras, lo que llamamos la letra pequeña, esa que no puedes negociar.
son cláusulas o condiciones generales que tú solo puedes aceptar. Por eso yo digo que en vez de un botón de he leído y acepto, tendrían que poner una lata de lentejas, porque es si quieres las comes y si no las dejas. No puedes llamar a Mark Zuckerberg para negociar, oye Mark, que esta cláusula no la veo clara. Lo que sí pueden hacer las autoridades es revisarlas ellos, porque los ciudadanos no las leemos. Yo me las he tenido que leer porque me dedico a esto, pero la gente no se lo lee. Y yo he visto muchas cláusulas abusivas en temas de propiedad intelectual, en temas de protección de datos. Ya no os cuento en temas de libertad de expresión, que para mí es un tema que me obsesiona. Y alguien tendría que hacer algo. Pero no lo van a hacer los ciudadanos, lo que tendrían que hacerlo son las autoridades. Con que uno se lo lea y diga, oye, me vas a quitar esta cláusula porque esto no es legal en la Unión Europea, pues tienen una forma de negociar con estas plataformas. Los ciudadanos no podemos negociar. Y es lo que están haciendo, por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo con TikTok o en China con muchas aplicaciones de Estados Unidos. Y no pasa nada. Lo que pasa es que en Europa parece que tenemos cierto complejo a decirles a una multinacional, oiga, si usted quiere prestar servicios en Europa, tiene que cumplir la legislación europea. Sí, yo creo que aquí, como antes decía José Luis Calvo, aquí es donde la regulación europea y la regulación en el ámbito de nuestra Europa occidental más tradicional, ¿no?, de esos valores éticos, es donde podemos hacernos fuertes y donde esa idea de Bradford de marcar el rumbo al resto del mundo es donde de verdad puede tener sentido, ¿no te parece? Sí, porque nosotros en lo que somos campeones desde Justiniano hasta hoy es en lo de la regulación. Otra cosa, como decía José Luis muy acertadamente, es que a veces nos pasamos. Ya sabes que los filósofos del derecho estamos un poco alejados de los administrativistas porque les encanta hacer normas y nosotros somos más partidarios de pocas normas claras y que no impidan la innovación, porque la innovación es lo que no se puede prever, con lo cual si no se puede prever, ¿cómo lo vas a regular? Lo único que harás es poner palos en las ruedas de la innovación. Entonces yo creo que el reglamento de inteligencia artificial es lo suficientemente abierto como para permitir la innovación. Incluso se está intentando, como también decía Idoia, los sandbox regulatorios, que es una nueva experiencia en Europa, que es un camino intermedio entre el modelo de código abierto anglosajón y el de código cerrado europeo. Veremos cómo funciona, pero yo tengo mucho miedo en que también, como decía Idoia, las checklists, por ejemplo, de los algoritmos, pase a ser una cosa muy burocrática y muy funcionarial, porque al final eso empezará a tener listas de espera y entonces habrá muchas empresas que no puedan lanzar sus productos al mercado basados en algoritmos porque todavía no ha sido supervisado por la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Y entonces el miedo es que hay que combinar la regulación, un marco regulatorio, con normas flexibles que permitan la innovación, porque si no nos quedaremos atrás. Por un lado y por otro, Estados Unidos y los países asiáticos nos van a comer. Pues Borja, muchísimas gracias. De verdad que yo creo que ha sido muy pedagógico este rato y nos han quedado más claras algunas cosas. Gracias, Borja. Buenas noches. Bueno, eso lo intento. Muchas gracias. Muchas gracias. José Luis, explícanos, como tecnólogo, ¿qué es todo esto de los datos biométricos, lo del iris? ¿Qué es esto? Bueno, pues claro, como decía Borja, ¿no?, que siempre tan acertado, pues es información que tenemos nosotros, física, o también a veces es conductual, pero por ejemplo, cómo andamos, ¿no?, de ahí también se saca, que nos permite identificarnos unívocamente, ¿no? Igual que ahora es típico, yo también decía, poner la huella en el móvil o con la cara, y es una forma de asegurarte que eres tú. Lo que sí que en este caso de WorldCoin, del tema del iris, a mí me resulta bastante llamativo porque, a ver, según declara WorldCoin, lo que almacenan no es el iris, sino que es lo que se llama un hash, que es información numérica a partir de una función matemática, que eso te permite que luego con tu iris te puedan identificar. Pero no les permite a ellos usar tu iris. Ellos no han almacenado tu iris, o sea, no pueden suplantarte, por ejemplo, ¿no? Entonces, a mí la prohibición sí me ha resultado sorprendente en cuanto a excesiva. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Borja. El foco tiene que ser informar, y me preocupa mucho, pasa también con la regulación de inteligencia artificial, que el regulador, debido a
a toda la novedad tecnológica, al ritmo al que se va, que es muy fuerte, ¿no? en estos últimos años, regule un poco por miedo, pero por miedo a algo que no está muy claro qué es, ¿no? Y bueno, hay algún caso en la regulación que ocurre así. Lo que pasa es que, José Luis, es verdad que el tema de la regulación por miedo no se puede hacer, pero los espectadores estarán pensando, bueno, es que con todo esto vamos a vivir en un mundo un poco de mentira, por decirlo de alguna manera, ¿no? Veíamos ejemplos, el Papa vestido con un abrigo Balenciaga, Feijóo hablando en inglés con una voz que es la suya, pero que realmente no era él, hablando en inglés. ¿Cómo detectar todo esto, Idoia? Pues está claro que tendemos mucho, si ya había muchas fake news en el ambiente, en los medios de comunicación, imaginemos ahora también con las deepfakes, posibilidad de cambiar las imágenes de vídeo. Antes no te podías creer los textos, hoy en día no te puedes ni las fotografías, hoy en día es que no te puedes creer. Incluso el asunto de Kate Middleton, ¿no? Incluso si estamos aquí ahora mismo, resulta que tú eres otra persona diferente que han puesto... Soy un cibor. Un Yo estoy o en algo otro así. sitio. Entonces, dentro de poco, pues sí que la tecnología va a tener tal potencia que va a poder ser no verdad lo que vemos, y tú moviéndote con mi propia voz, con mis propios gestos. Es un riesgo, al final es un riesgo. Yo también estoy de acuerdo que estas tecnologías también pueden hacer mucho bien, pero es verdad que como no se ponga algún tipo de, al menos o no, iba a decir lo de los límites, pero me voy a ir a otra cuestión que me parece más importante, que también lo comentaba Borja y yo creo que la has comentado tú, que es el tema de la educación de informar a la sociedad de qué es en realidad todo lo que está pasando, que seamos capaces de explicarle a la gente que existen los deepfakes y qué son los deepfakes de una manera tan simple como modificación de imágenes de vídeo por esta razón. Estamos viendo la foto de Kate Middleton, claro. ¿no? de esta semana, que bueno, han salido los periodistas ingleses diciendo no, esta no es la foto real, que por favor salga Kate Middleton con una foto de hoy. Claro. Pero claro, bueno, porque alguien ha descubierto esto, pero ¿cómo saberlo? Claro, pues mira, hoy en día pues sí que estas obligaciones de transparencia que están exigiendo la Comisión, pues el Reglamento de Inteligencia Artificial serán muy interesantes. Todos aquellos, se puede usar la tecnología, pero rotulando que se trata de algo que no es verdad. Y después están desarrollando mucho software de inteligencia artificial de detección de deepfakes, de vídeos falsos, hechos por una máquina. Entonces sí que creo que igual que habrá, pues que pasó, que hay mucho también de herramientas ya para detectar fake news, también se hará pues bastante desarrollo de software para detección de estas cuestiones. En el corto plazo sí, pero, y aquí es muy importante que trabaje en esto el regulador. En el medio plazo, las imágenes falsas, las noticias falsas, van a ser indetectables. Vamos a tener fotografías y vídeos y no va a haber forma de distinguirlas de una fotografía real. Y esto hay que asumirlo y hay que trabajar en esa dirección. El regulador, en regular esa parte, que añadiendo marcas dentro de la imagen y tal, no va a ser suficiente, porque el que esté regulado lo hará, pero si viene una empresa asiática y da un producto que se puede utilizar, que genera imágenes, o hay algo de código abierto que genera imágenes, o sea, va a haber imágenes generadas que van a ser falsas y no las vamos a poder identificar y no van a tener marca de agua. Y luego, desde el punto de vista individual, es trabajar el pensamiento crítico. O sea, y esta es la parte de educación y vamos a tener, y es que es inevitable, vamos a tener una inundación de noticias falsas, tanto en texto como en imagen, como en vídeo y en audio. Y entonces ya va a ser el trabajo individual de cada uno el poder distinguir, hacer más caso o menos caso. Que no es fácil, porque como decía antes Borja Suárez con el tema del iris, ¿no? No, es que es a cambio de unas criptomonedas, el propio que recibe las criptomonedas, bueno, no lo sé, yo es porque me dan esto, ¿no? Todo el tema es complicado. Volviendo a precisamente a este asunto del iris, la semana pasada, como decíamos antes, ¿verdad? La Agencia Española de Protección de Datos paralizaba esa actividad que comentábamos con Borja en España, a una empresa que se había dedicado a recopilar todos estos datos biométricos muy valiosos de miles de individuos, como era el iris, y que especialmente es sensible. Patricia nos cuenta qué supone esto.
El iris es de entre los distintos datos biométricos el que identifica de forma más exacta a una persona, de manera incluso más precisa que el reconocimiento facial. Un análisis del iris puede aportar información precisa sobre aspectos tan personales como qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos asusta o incluso características cognitivas, como si, por ejemplo, una persona tiene Parkinson. Pero sin duda el gran peligro de estos datos es que se usen con fines no legítimos, como por ejemplo para suplantar nuestra identidad o utilizarse como ocurrió en el caso de Afganistán, cuando los talibanes recuperaron el control del país en 2021 para detectar y reprimir a colaboradores del antiguo régimen. Es una herramienta de identificación personal muy potente, cuyo valor, según los expertos, no debe subestimarse. Jesús. Gracias, Patricia. José Luis, es verdad que todos hablamos de riesgos, de peligros, de miedos, ¿no? Tú lo decías anteriormente y Patricia lo comentaba aquí en ese biogol de los peligros, pero también supongo que tiene grandes potencialidades positivas. La inteligencia artificial, por supuesto. A ver, centrarse en los riesgos es importante porque los hay y hay que trabajarlos, pero no podemos perder de vista que muchos de los avances que hemos tenido, cómo se saca de rápido la vacuna para el COVID, hay una parte tecnológica muy importante y hay unos componentes de técnicas similares a la inteligencia artificial. Que podamos avanzar en llegar a atender médicamente sin colas de espera y tal, gracias a inteligencia artificial. Los grandes problemas de la humanidad, como el calentamiento global, de abordarlo y de solucionarlo, necesariamente va a haber técnicas de inteligencia artificial para poderlo resolver. Entonces, yo creo que no hay que perder eso de vista. Los últimos 200 años han sido los de mayor desarrollo de la humanidad y, casualmente o no, han sido los 200 años de mayor desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, obviamente aparecen riesgos nuevos, aparecen nuevas preguntas, cosas que hay que regular y que hay que responder. Hay que pulir, pero... Pero el neto ha sido siempre positivo y yo creo que yo al menos personalmente soy bastante optimista en cuanto a que lo que nos vaya a venir con los problemas, las piedras que haya en el camino y con la atención que hay que darle, pero que el neto va a ser muy positivo. Idoia, una de las cuestiones que desde el Observatorio de Odisea trabajamos también mucho es todo el tema de los sesgos, ¿no? De los sesgos de la inteligencia artificial. Como dice José Luis, la inteligencia artificial es verdad que nos ayuda, objetiva muchas cosas, pero también es cierto que la inteligencia se alimenta de datos del pasado y esos datos del pasado pues, pueden llevar a lo mejor al algoritmo a equivocarse. ¿Cómo corregir esos sesgos que puede tener la inteligencia artificial hacia un lado o hacia otro? Pues este tema de los sesgos y que la máquina se alimenta de los datos que ya tienen de por sí estos sesgos, estos datos son humanos. Al final, todos estos sesgos que se alimenta el algoritmo son datos que hemos producido los humanos por los grandes problemas de discriminación humana que hemos vivido nosotros a lo largo de la historia. Es cierto que ahora es muy sencillo echar a la máquina toda la culpa y decir, uy, es que la máquina discrimina, la inteligencia artificial se ha visto mucho en titulares, es decir, es que la inteligencia artificial discrimina, mira qué mala es la inteligencia artificial. Yo opino lo mismo que José Luis, la inteligencia artificial no es una opción, es una herramienta básica que hoy en día nos va a ayudar a los seres humanos a tomar decisiones menos discriminatorias. Por una cuestión básica, al final, hoy en día, todo este tema de los sesgos está muy estudiado. Se dispone de herramientas específicas para extraer los datos, las variables de sexo, raza, condición social de los datos y llegar a decisiones mucho más objetivas que enfrentándolas con las decisiones inconscientes que a veces tomamos los humanos y que a veces tienden a ir más por un lado u otro en función de las vivencias, el contexto familiar que hemos tenido. A veces los seres humanos no nos damos cuenta de que podemos estar tomando una decisión discriminatoria. Estoy hablando, por ejemplo, de un juez. También. Está el ejemplo del juez en Texas, claro, que sabéis que han hecho, creo que lo comentábamos esta semana en la Fundación Pablo VI, ¿no? Un juez algoritmo que decide y que toma decisiones sobre la base, bueno, pues de lo que el algoritmo considera que es lo más justo. Y el 80% de una zona de tejanos donde se ha hecho una estadística, el 80% prefiere a un juez algoritmo porque lo considera más justo que a un juez humano. Pasa que también hay que tener
cuidado con el papel humano de la justicia, ¿no? Entonces, Obviamente, ¿cómo equilibrar todo eso, José Luis, Idoia? Sí, bueno, yo creo que al final es una combinación, es un copilot, dicen, es una colaboración. Al final no se trata de sustituir al juez ni al médico, sino colaborar con el juez para que el juez sea más consciente de su decisión, tenga un punto más para tomar una decisión más acertada. Más objetiva. Sí, más objetiva. Es simplemente que tiene que tomarse como una herramienta de apoyo a las decisiones humanas. Eso yo creo que es el futuro, es lo que nos está costando ahora mismo como humanidad comprender. La IA no es una herramienta sustitutiva, sino de cooperación para nosotros ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y José Luis, aunque esto da para otro programa y ya estamos en los últimos minutos, pero también me imagino que todos estos sistemas de inteligencia artificial van a sustituir muchos puestos de trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Sí, ya cada vez hay más informes, ¿no? En el último año han salido bastantes informes, no sé, Goldman Sachs, McKinsey, el FMI, en los que se habla de un potencial impacto. Es verdad que no se habla de en qué plazo temporal, y esto es bastante relevante, porque no es lo mismo que pase en 5 años o que pase en 50. Pero cuando salen los informes es que ya esperan que sea más pronto que tarde. Y hay números que asustan, hay números que hablan de 300 millones de puestos de trabajo afectados y en Europa hay 200 millones. 200. Entonces, el número es descomunal. Desde mi punto de vista, es el gran tema. Parece difícil de frenar, porque en principio genera mucho beneficio, pero también genera un cambio muy fuerte, ¿no? y una incertidumbre muy grande. Si se empiezan a automatizar puestos de trabajo, pues ¿qué vamos a hacer las personas? ¿A qué nos vamos a dedicar? Porque ahora ocupamos gran parte de nuestra vida con el trabajo remunerado y para mí es el gran tema que se debe abordar sobre la mesa, efectivamente. ¿Creéis que, para terminar, una buena gobernanza, en definitiva, de la tecnología, de la inteligencia artificial, tendremos una mejor humanidad? Sí, seguro. Una gobernanza que equilibre bien el tema de la protección de derechos junto con el desarrollo de la innovación, de la tecnología, y en el caso de Europa, porque estratégicamente creo que es necesario, porque enfrente tienes a Estados Unidos, a China o al resto de países asiáticos, incluso Oriente Medio, que están yendo muy fuerte desarrollando esta tecnología. Idoia, aunque suene chirriante, sí. ¿la tecnología nos hará una sociedad más humana? Yo creo que en el caso de la inteligencia artificial sí nos hará más conscientes de hacer las cosas bien, al menos. Yo creo que, como comentábamos antes, no es una opción, es un reto el tema de la gobernanza. Yo creo que es muy importante no conformarnos con poner parches, sino establecer una buena gobernanza desde el principio, desde el diseño. Y es necesario hacer un esfuerzo ahora mismo, desde ya, en intentar cambiar las estructuras y adaptarlas desde ya para prevenir el tremendo impacto que va a tener no solamente la inteligencia artificial en un futuro, sino la computación cuántica, neurotecnologías. Estamos anclando todas esas grandes tecnologías sobre herramientas del pasado, herramientas de gobernanza del pasado. Igual es el momento de decir, borrón y cuenta nueva, vamos a hacer un esfuerzo ahora para volver a ver la manera de que tenemos que regular, de hacer las leyes, la manera de gobernar, que rompamos los moldes tradicionales y empecemos pues, a crear una gobernanza acorde con la estructura de la tecnología. Yo creo que, como muy bien habéis dicho, no se trata, además de los riesgos y de los peligros que tiene, no se trata de ver esto con miedo, sino totalmente lo contrario, ¿no? Asociarse con ello. Justo. Muy bien. Pues José Luis, Idoia, muchísimas gracias a los dos por ayudarnos a entender un poco más este tema que no es nada fácil y en el que, sin embargo, nos jugamos mucho en el futuro. El próximo 23 de abril, la Fundación Pablo VI acogerá una jornada internacional sobre esto, la respuesta de Europa a todos estos asuntos, con eurodiputados y personalidades como el expresidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, el expresidente italiano, Romano Prodi, o exministros como Ana Palacio o Íñigo Méndez de Vigo. Que tengan feliz semana. Muy buenas noches.